Bendiciones para todos. Estamos aquí nuevamente para compartir la palabra de Dios. Soy la maestra capellana Zoraida Barcia y esta palabra que voy a compartir hoy día es la que corresponde a los mega hub que se unen el día de hoy del ministerio Light of Restoration, luz de restauración. Primero que nada, vamos a orar por la presencia de Dios que ya está aquí. Establecemos mucho antes y nos unimos con el corazón de Dios porque la palabra de hoy es una palabra que está trayendo una rema, que estamos viviendo esos tiempos. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios no es que ha llegado, ya se está estableciendo desde hace mucho tiempo, como muchos profetas de Dios lo han dicho desde muchos años atrás. Estamos aquí justamente para eso, que de acuerdo a la palabra de Dios, el Señor quiere abrir el entendimiento y que podamos nosotros discernir los tiempos que estamos viviendo. Ahí donde tú estás, primeramente te doy gracias por unirte a este canal de YouTube, Capellana Zoraida Barcia. Muchas gracias y te pido que compartas esta palabra, que compartas este YouTube, invítalos a otros para que se suscriban, para que oigan la palabra de Dios. Es muy importante que no solamente la oigamos, sino que también la difundamos con otras personas. La podemos llevar a nuestras familias, a nuestros amigos. Necesitamos correr la palabra de Dios. Necesitamos que cada persona tenga discernimiento, conocimiento. La palabra de Dios mismo nos indica que el pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Y como todos sabemos, la palabra fue escrita por hombre, pero inspirada por medio del Espíritu Santo. Únete conmigo en esta noche y vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu presencia, mi Dios, porque sin tu presencia, Señor, esta palabra tiene que caer en buena tierra, porque viene directamente de los cielos. Padre, yo menguo para que tú fluyas a través de mí. Fluye, precioso Espíritu Santo, que la palabra, mi Dios, abre los sentidos espirituales sobre cada oyente, sobre cada persona que va a ver este video. Abre sus sentidos espirituales y que el Espíritu de Dios toque su mente, su corazón, todo su ser tripartito, Señor. Y que se una contigo, mi Dios, para traer cambios, transformación, restauración, Padre. Porque, mi Dios amado, es tiempo, como dice tu palabra, de levantarse y resplandecer. ¿Por medio de qué? Por medio de una renovación, por medio de una liberación, por medio de una sanidad, por medio del milagro de la salvación, Padre. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Vamos a ir primeramente a Isaías capítulo 33, versículo 22. Todos juntos vamos a la palabra en Isaías, el libro de Isaías capítulo 33, versículo 22. Y la palabra de Dios dice así: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Amén. En hebreo, al decir Jehová es nuestro juez, es Jehová Tsidkenu. Tsidkenu. ¿Qué significa eso? Vamos a lo natural. En lo natural, cuando una persona es culpable, se necesita llevarlo ante un juez. Tiene que pasar por un justo juicio. Así también en lo espiritual, y en las cuales están el abogado que es el defensor y el abogado acusador. Nosotros tenemos un acusador, ¿sí? Que se llama Satanás. Y Satanás siempre va a estar ahí. Pero tenemos un justo juez, que es el que va a poner la balanza y va a pesar entre la verdad y la mentira. Y el Señor, si tú estás en una posición de justicia, el justo juez te va a liberar de todas esas cadenas. Mucha gente cree que no sufrirá consecuencias al cometer un pecado. Yo me he encontrado con muchas personas, sí, Dios ya me perdonó, Jesús ya me perdonó, sí, ya te perdonó, te limpió, pero
todo trae consecuencias y esas consecuencias hay que vivirlas. ¿Y de qué manera? De la manera más sabia, de la manera más inteligente, más prudente. Y de acuerdo como tú vayas caminando de la mano de Dios, el tiempo puede ser corto o el tiempo puede ser largo de vivirlo. Yo he visto a muchas personas, mi vida propia, aquí todos cometemos y tenemos que ir al trono de su gracia ante el justo juez a pedirle perdón por nuestros pecados. ¿Sí? Y quiero decirles algo, tenemos un mal concepto de que Dios castiga. Así es, porque traemos antecedentes, pero el que Dios sea un juez y el que ponga equilibrio entre el bien y el mal no lo hace que Él es un castigador. Al contrario, una de las virtudes más fuertes que tiene nuestro Dios es que es un Dios amoroso, es lleno de amor. Y en la misma palabra nos habla que el que ama, disciplina. El que ama, disciplina. ¿Qué significa eso? Que Dios no quiere que tú andes torcido. Dios no quiere que vayas por caminos sinuosos. Al contrario, que vayas por caminos rectos que te lleven a la victoria, que te lleven al cumplimiento de las promesas. Amén. Entonces, la misma palabra nos indica que Él es tardo para la ira, pero grande misericordia. Esa misericordia es la que nos lleva a nosotros a caminar con misericordia nuestras consecuencias. Con misericordia nuestro pronto socorro nos da ese perdón, el perdón de nuestros pecados. Amén. La palabra de Dios nos enseña que nosotros pertenecemos a un Dios justo, verdadero, pero sobre todo lleno de amor. Y el hecho de que Dios te perdona es porque está lleno de ese amor, pero también es un Dios misericordioso, que de la mano de Él tú vas a caminar con esa misericordia para que todas esas consecuencias sean livianas. ¿Y quién es un juez? Un juez es aquel que tiene la responsabilidad de declarar a alguien culpable o inocente de una acusación. En el ámbito natural, las personas pueden ser acusadas de un crimen, pero luego tienen que ir a un juez. Nada pasa en vano. Se necesita, es más, se necesitan pruebas, se necesitan muchas cosas para que el juez pueda evaluar y decir sí, es culpable o inocente. Los jueces determinan cuál es aún así el castigo de haberlo puesto como culpable. Para aquellos, en una corte de justicia siempre está el acusado. El acusador, como yo les decía hace un momento, el defensor y el juez. Es un equipo. Es un equipo, como podemos darnos cuenta. El juez es una posición principal. Luego está el acusador y luego está el defensor. Amén. El acusador y el acusado presentan evidencias al juez. Es como cuando lo estamos viendo en el campo natural. Mientras en el mundo natural los jueces dan su veredicto basado en la información presentada ante ellos, esto no sucede en el campo espiritual. Allí el juez lo sabe todo. Aleluya. El juez lo sabe todo y es perfectamente justo. Mire qué interesante todo esto. El juez es Dios y como tal, Él conoce la verdad, Él conoce la raíz de ese pecado. Y Él sabe por qué fuiste débil, por qué pasaste por eso, si fue una trampa del enemigo o si fue una debilidad. ¿Sí? Entonces, si Él lo sabe todo, debemos dejar la justicia de Dios que se haga. Ir al justo juez. Si en lo natural necesitas evidencias, necesitas llevarlo, necesitan buscar evidencias, tantas cosas. ¿Qué más en el mundo espiritual que el juez lo tiene todo ya? Amén. Entonces, si Dios es un juez, en Salmos capítulo 50, versículo 6 nos dice, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Muchas veces yo he oído esto en muchos hermanos que dicen, yo puedo hacer mi justicia por mis propias manos. Si tú quieres hacer la justicia por tus propias manos,
vas a perder tiempo, vas a perder fuerzas y cuando te das cuenta, caes exhausto. Si tú dejas que la justicia sea llevada por Dios, ahora no significa que te vas a cruzar de brazos, no. Para eso tienes que pasar por un proceso. Y el primer proceso que tienes que pasar es por el arrepentimiento de ese pecado. No puedes llegar al trono de su gracia sin antes tú no sentir que en realidad has pecado. Tiene que haber una convicción de arrepentimiento. Amén. En Hebreos capítulo 4, versículo 13 nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Para Dios no hay nada oculto. Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo oye. Sí, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que todos debemos darle cuenta a Dios de nuestras acciones, pensamientos, palabras y deseos. Yo te quiero decir algo con esta palabra. A Dios no se le puede mentir, no se le puede ocultar, no se puede dejar por alto algo, porque Él ya lo conoce de antemano. Al tener conocimiento Él de antemano, Él lo que quiere es que nosotros lo hablemos con nuestra boca. Primeramente a Él. A Él tienes que decírselo, a Él tienes que justificarte, a Él tienes que pedirle perdón, ante Él tienes que humillarte, porque esa cautividad, ese pecado, esa iniquidad está haciendo que tu relación con Dios se marque una línea de separación. Pero como dije al principio, Dios es un Dios de amor. Y ese amor hace que por su infinita misericordia y amor, Él dice, yo no puedo dejarlo así, mi hijo, tengo que restaurarlo y levantarlo. Amén. Nosotros somos los acusados. En la Biblia confirma que todos somos pecadores. En Oseas capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios. Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Nuestro veredicto, cuando somos juzgados por el pecado, somos encontrados culpables. El castigo del pecado es una separación entre el hombre y Dios. Amén. No hay purgatorio ni forma de salir de ese lugar. ¿Sí? Llegado un momento que llega el juicio de Dios, es como una balanza y Dios dice, te envié muchas veces para que muchas personas, muchas situaciones, para que tú mismo me pidas perdón, pero nunca llegó. ¿Sí? Muchas veces nos sentimos merecedores por su gracia y favor, porque el simple hecho de ser hijos, no. Al contrario, por ser hijos tenemos que humillarnos. Su soberanía es muy grande. Nosotros somos imperfectos y como tal, qué mejor que ir primero delante de Él antes de ir delante de los hombres. Amén. Pero Dios siempre nos ofrece una salida. ¿Hay alguna salida para un juicio mayor? Sí, Dios mismo decidió mostrarnos un misericordioso escape a través ¿de quién? De su Hijo amado Jesús. No tendríamos ninguna esperanza de escapar del castigo del pecado, a no ser que Dios, por amor, nos amó primero y envió a su único Hijo para que hoy en día nosotros, ese velo se rasgó para que hoy en día nosotros entremos libremente al trono de su gracia y podamos entrar y pedirle perdón y hablar con Él. Y siendo aún pecadores, Dios demostró su amor, dando a su único Hijo para que muera por toda la humanidad. Wow, hermanos, qué hermoso. Y terminando, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Eso está en 1 de Pedro 3:18.
¿Qué es lo que podemos resumir en todo esto, hermano? Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí en la tierra, primeramente nosotros sus hijos, nos podemos escapar de su juicio. El hecho de que seamos sus hijos no significa, al contrario, somos conocedores de toda su belleza, de la esencia de que es Él. Con mayor razón, tenemos una mayor demanda y ninguno de nosotros vamos a escapar de ese juicio. Al contrario, Dios siempre necesitamos rendir cuentas delante de Él. Yo me imagino que tú que me estás oyendo, en tu trabajo tú rindes cuentas por tu trabajo, por todo el labor diario, por las horas que tú rindes y así eres digno de tu salario. Lo mismo en lo espiritual. Si tú con lo que ves no rindes cuenta y no hay justicia delante de tus ojos, ahora, ¿cómo será con lo que no ves? ¿Sí? ¿Cómo será? Por eso, hermanos, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, pero la plataforma, la base de este Dios a quien nosotros pertenecemos son la justicia y la verdad. Amén. Así que no hay mayor balanza y no hagas promesa delante de Dios que tú no vayas a poder cumplirla. Te doy las gracias por haber oído esta palabra corta, porque sí, queremos que sea corta para que la medites, para que la lleves, para que nuevamente la oigas, la lleves a tu familia, únete con ellos y llévales esta palabra, mediten en la palabra. Comiencen ustedes mismos a indagar, pidan la presencia del precioso Espíritu Santo para que siga revelándoles más y más de lo que esta palabra quiere revelarnos y discernir en dónde estamos nosotros. Amén. Te doy las gracias y nuevamente cada martes o miércoles llevamos la palabra de Dios por medio de esta plataforma. Invita a otros para que la vean, para que se suscriban y siempre tengan esta palabra. Te bendigo y que seas fructífero y victorioso en todos tus caminos. En el nombre de Jesús, amén.